Hola, hola. Sí. Sí, sí, probando. Sí, sí, sí. Sí, súbeme. Súbeme, súbeme, súbeme más, un poco más. Sí, probando. Sí, 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 probando. Sí. Señora, señora. Bueno, tenemos ahora mismo cabeza de carrera Rubén Márquez, David Alfonso y David Fernández Ginzo, que aguantan de momento el trío cabecero. Allí los teníamos de momento en esos primeros compases iniciales. Recordamos también que en el canal de YouTube del Patronato Deportivo Municipal en PDM Gijón, en YouTube, tenemos un streaming de la prueba donde podremos ir viendo pasos de corredores y también de la cabeza de carrera. Veíamos antes, en este caso, el trío cabecero comandando la prueba, David Alfonso tirando. ¿Puedes poner pantalla completa? Sí. Y no sé si tienes brillo para dar más brillo. No, está a tope. El trío cabecero, Ginzo, que ya está ahí un metrito por detrás, aguantando en la cuerda un lado al otro, subiendo ahora por Avenida del Sur, al fondo no vemos a nadie, intuimos, pero no vemos. A puntito de girar ahora a la izquierda, en este caso por Manuel Llaneza. David Alfonso, que sigue tirando de la prueba. Rubén Márquez en paralelo. No os vayáis a pensar que va detrás el atleta de Cudillero, que conseguía... Súbeme a mí, bájame música, por favor. Sí, probando, sí, sí. El atleta de Cudillero, que conseguía la victoria hoy por la mañana en Cudillero, en la San Silvestre Pisueta. Hostia, no voy a... Vale, te cuento. Estoy muy justito de voz. Entonces, todo lo que me pueda subir, yo bajo la voz. Te voy comentando. La música la están tirando de momento del otro lado. Entonces, Vale, la música si tal, ¿puedes bajarla? la música la están tirando del otro lado. Apenas llegue Carlos ya... Vale. Bueno, pues David Fernández Ginzo, que de momento aguantaba en el grupo cabecero. Ahora ya los tendremos por Manuel Llaneza, ese trío cabecero. Ginzo, que ya sabe lo que es ser segundo aquí. Hace 7 años que tenía esa participación aquí en la San Silvestre Gijonesa. Lo volveremos a ver aquí seguramente en el podio. Lo tiene difícil. Mira, se está empezando a quedar ahora Ginzo al fondo. Aguanta Márquez ahora tirando. Rubén Márquez, que está en cabeza. No, gracias. David Alfonso en paralelo. De momento ahí pasando ahora por el Alimerca de Pablo Iglesias. Ginzo ahora mismo 20 metros por detrás. Han pegado el cambio. Se les ve bastante claro, bastante buen gesto todavía en ese kilómetro 2-3 de la prueba. Por Pablo Iglesias al principio, avanzando poco a poco. El trío cabecero, muy abierto lo que es el top 10, pero está claro que la victoria ya es cosa solo de 2. En este caso, Rubén Márquez, el atleta de Cudillero, y David Alfonso, el atleta vilesino, actual campeón de la San Silvestre vilesina. Mira, me dice el comercio, dice, ganó el Cudillero hoy por la mañana. Claro, estaba yo allí viéndolo. Pero el que llegó primero a la cámara de TPA no fue Rubén, fui yo.
Yo adelanté a Rubén en la salida. Luego ya sí es cierto que me se metió un minuto. Pero bueno, cosas del directo. Pues aguanta, el que aguanta ahora mismo, sorprendentemente, es David Fernández Ginzo, que incluso puede estar ahí algún metro de menos, puede estar a 15 metros. Creo que para el año que viene estas cosas hay que consultarlas antes de hacerlas, ¿eh? Que aquí tiene que haber un criterio técnico. Van a llegar. De momento, bajando ahora. Bueno, bajando. Sabemos que tiene. Esto es Gijón, ¿eh? Aquí no hay cuestas de verdad, según los atletas. Y a puntito de llegar al corazón de María, como diría Jorge Pañeda, al corazón de María. En este caso, la cabeza de carrera, poquito les falta. Están a puntito de llegar ahora a la parte de atrás del Codema. Pasando ahora por delante de la pista de baloncesto. Y Rubén Márquez en cabeza. No se despega David Alfonso. Tuvimos duelo la semana pasada, el sábado anterior, hace 10 días, en este caso en Castrillón. Aguantó en cabeza Rubén Márquez 8 kilómetros. Pinchó en los últimos 500 metros. Lo pasaba David Alfonso. Ahora mismo, de momento, David Alfonso que aguanta. Rubén Márquez con muy buen semblante, pasando por la puerta del corazón de María. En este caso, a puntito de llegar a Moca. Ahora ya sí, igual 25 metros lo que le sacan a Ginzo, que va tercero. El atleta luarqués, que lo veremos luego de rojo. Y por detrás, igual 50 metros. Vemos detrás de Ginzo nada en 50 metros. Ya no nos llega el plano de cámara. En este caso. ¿Salió a correr con el tutú? Vamos teniendo pasos en este caso. Tengo yo el Copérnico. ¿El segundo quién era? David Alfonso, que no ha saltado el chip, ¿no? Han pasado ya por el 4,3. A puntito de encarar la playa. Ahora pasa delante Rubén Márquez cuando giran en la playa, pero la cosa muy igualada. Los dos atletas en paralelo. David Alfonso, que va muy bien. Estamos viendo en este caso a Diego Rivero en la cuarta plaza. Nos salta detrás Gonzalo Díaz Simal, Hugo García Gómez, Jonathan García Puente y Jan López, Félix Martínez Friera, Nando Junquera y Carlinos. Carlinos que también aguanta ahí en ese top 10. Claro, este vio uno de verde, tenía buena vista, había las, pero no era el tal. Vale. Ahora por la playa, que van corriendo. De momento, a punto de llegar ahí a la escalera número 12. Nos lo fijamos como referencia. Aplaudidos en el entre el público, por el público mejor dicho, que ya se agolpa los laterales en este último kilómetro, que están a puntito de encarar los dos atletas, el avilesino y el pisueto, luchando por la victoria. Mira el reloj Rubén Márquez, que sabe lo que hay, que va a tener que correr. David Alfonso, un hombre que ha corrido siempre muy bien desde categorías inferiores. Rubén Márquez, que empezaba a correr después de la pandemia. Lo vimos en este caso aparecer en la media maratón de Gijón con unos mofletinos aquel año después del COVID, que estaba regordetín después de la pandemia en octubre. Cuando empezó a correr venía de jugar a fútbol. ¿Y cómo corría? Corrió en 11:19. Tenemos ya el paso de Isabel Barreiro. ¿Qué tienes ya? ¿50 o 25? No, digo de la general, no digo de chicas, de la general. Los que tú me digas. Imprímemelo. Las chicas están pasando Si ahora tienes por 20, 50 chicos, imprímeme 50. Y luego, cuando tal, una de chicas. Otra hoja de chicas.
¿Tienes el teléfono para llamarlo al otro? No me coge. ¡Cago en Dios! Contigo no pasa nada, el cago en Dios es para ti. Si tal, me subes el volumen a tope ya. Si van a llegar enseguida. ¡Ay, qué poquito nos falta! Los tenemos ya en el último kilómetro, los primeros atletas. En este caso, el duelo. Vemos ahí al fondo. Elena. Elena, ponte para aquí porque yo todavía no veo y necesito apoyo. Al fondo los tenemos. El duelo cabecero. Ahí, Alfonso que lo intenta. En paralelo, Rubén que no quiere dejar que pase. Espectacular. Llegando. Todavía no al estrechamiento de Capua. Sí. Llegando ahora al estrechamiento de Capua. Ahí los tenemos. Dentro de poco los vamos. Espera, pasa para adelante. ¿O esto te vale para grabar? No, me tengo que poner tras la cinta cuando vengan. Ahí nos salimos. Chicas, las que tengo por ahora. Perfecto, me valen de sobra. Vale, náutico. ¡Ataque! ¡Ahí Rubén Márquez que intenta irse! 3 metros, 4 metros. Está cediendo David Alfonso en segunda posición. Ahí lo tenemos Alfonso. Ahí lo tenemos al fondo. Los dos atletas pasando por el arco de Unicaja. El que va a ser el campeón de esta Total Energy San Silvestre de Gijón. Rubén Márquez, campeón de la San Silvestre de Gijón. Lo ha intentado el segundo clasificado, el avilesino David Alfonso. Grande David, lo ha dado todo. ¡Qué carrerón hemos tenido! Estos dos atletas espectaculares en el día de hoy. Aguantó también Ginzo. Por detrás venía Diego Rivero. Estaremos pendientes de ellos. Ahí los tenemos. El Luarqués corriendo, que viene con margen, que viene sobrado. David Fernández Ginzo, que completa el podio. Ahí Coqui Ginzo, que va a ser tercero. Se reservaba por la mañana, no corría en Cudillero pese a estar inscrito, cosa que el campeón sí hizo. Le ha sentado bien a la postre a Rubén Márquez el correr en Cudillero. Y el cuarto clasificado, ahí lo tienen, el 11 veces campeón de la San Silvestre, don Marcos Peón Azcano. La última vez que corría aquí fue cuarto y ahora ha vuelto ahí al podio. Ahí llegando en la quinta posición. Ahí llegando. Sexto va a ser Diego Rivero. En este caso Gonzalo Rubio que llegaba ahí. Llegaba Diego Rivero. Séptima posición para Hugo García Gómez. Hugo que va a ser séptimo. Félix Martínez. Octavo. Ian Toribio. Noveno. Antonio Amílcar Perea. Ahí noveno. Y Gonzalo décimo. Bernardo undécimo. Carrinos duodécimo. Pelayo Rodríguez duodécimo. Jonathan García Puente décimo tercero. David Suárez décimo cuarto. Ahí siguen llegando. Venga, vamos chicos. ¡Ay, grande! ¡Qué adelantamiento! Qué bonito es celebrar las cosas, pero queda grabado todo, lo tenemos todo. Bueno, este hombre que venía con pocas ganas y ahí lo tenemos en el top 20, Jorge Bernardo. ¡Grande, Jorge! Muy bien. Ahí lo vemos. Venga, Luis Álvarez, muy bien. Jaime Viña, Ibar Fernández Moro y la campeona Isabel Barreiro. Campeona en la San Silvestre de Gijón. Detrás llegaba Nacho Prieto. Venga chicos. Y este que veis aquí a la derecha, nuestro salvavidas particular, Juan Carlos Valcarce, que lo ha dado todo, le ha ganado Gonzalín, eso sí. Esi de blanco llegó Mieres delante mía, así que poco después llegaría yo aquí.
para que veamos la perspectiva. No sé si es Jorge, si es Alejandro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, Alejandro! Siempre decimos que el portero era el que corría bien, ¿eh? Lo que pasa es que eligió ser portero. Por jugador del Sporting, ¿eh? En su día. ¡Ay, Tino, que lo gané yo en Mieres! O sea que más o menos por ahí andaría. Muy bien. Chicos, ahí Dani. Ánimo. Hugo Sánchez, llega Emilio también. Emilio Fernández, el Skippy bueno. ¡Ánimo, señores! Vamos ahí, van llegando poco a poco nuestros atletas. Venga, Murciano, dale. La segunda clasificada, la estamos viendo ahí del grupo Covadonga. Cristina Ruiz, pero ojo por detrás que viene Mónica Álvarez. Apretando, viene de lejos. Cristina Ruiz, que va a ser segunda. Mónica Álvarez, que va a ser tercera. Mónica, tercera, se mete en el podio. Jorge Cosío, que se nota que se casó este año, antes corría un poquitín más. Y la cuarta clasificada, ahí la vemos, del grupo Covadonga. Laura Fernández Silverio. Quinta, la vemos de azul. En este caso, Claudia Junquera. Claudia Junquera llegando ahora. Venga, chicas, vamos ahí. Beatriz Hernández, que entra ahora en sexta posición. Susana Celorio, que va a ser séptima. Raquel Alzaga, María Zaga llegando ahora. Sergio Arce, el de morado, el terror de las nenas. Ay, muy bien, chicos. Venga, Tristán, aprieta, que queda poco. Ahí ahora la marea multicolor, en este caso en la San Silvestre. Octava que viene por ahí, Ana Junquera. Ahí la tenemos. Octava clasificada. Creo en las chicas, Mónica Arias, que va a ser novena. Muy bien, Mónica. Ay, Julio Salazar, que se nos viene arriba. Muy bien, Julio. Rubén Losada en su día, creo que segundo clasificado a la San Silvestre. Muy bien, Rubén. Todavía corriendo. Ahí siguen llegando nuestras chicas. Lara Fontane, creo que cerrando ese top 10. Y Ara Prieto, que creo que va a ser un décima. Que llega ahora. Venga, Pablo. Gracias. Venga, chicos. Venga ahí, Rubén del Caño. Dale ahí. Vamos, Agustín. Venga, que vienen dos muy fuerte. Venga, aprieta. Vamos ahí. Muy bien, otra de nuestras atletas de José Arconada. Y el de negro, miradlo. Fijaros en él. El de la técnica eficiente. La carrera depurada. Chon Costales, que va a llegar a esta línea de meta. Menos de 24 minutos corriendo a 3.50 y algo. Espectacular, Chon Costales. Ayer nos comentaban en Pola de Elena, va a correr Chon la San Silvestre. Estate pendiente de él. Como estamos pendientes del de rojo, de Mateo Vega. Hay buenos turrones que se va a apretar hoy de noche. Se le ve que ha estado entrenando en eso, por lo menos estas últimas semanas. Bueno, sonido, por favor, súbeme a mí, baja música un poco, que ya estoy yo al 50%. Hombre, estos chicos de Lugones que han venido a darse el paseo, el otro día me metieron la del pulpo en el 3000 y ahora vienen de paseo. ¡Ánimo, chicos! Venga, vamos ahí, últimos metros. Vamos a correr, vamos a sufrir. Ahí vienen como motos. La de rojo, fijaros en ella. Quinta a los Juegos Olímpicos de Atlanta en maratón. Rocío Ríos. De verde vemos a Eva Bardales, que va a entrar ahora en meta. De las primeras en sus categorías de veteranas. Muchas chicas, y mucha gente, 5.200 personas que hemos tenido, que se nos han inscrito. ¡Vamos, Javi, dale! ¡Dale! No pasas frío con esas mallas, Madre mía. Con el día que tenemos hoy, cómo no correr, cómo no correr. Ahí vemos a un atleta, un nadador internacional en su día, Nacho Aybar, que lo vemos ahí tratando de adelantar por fuera hasta el último puesto. Qué competitivo es el mundo del deporte. Como Alberto Fernández Rico, de negro, de Lasto Running, que entra ahora en la línea de meta. Súbeme un poco música. Un poquitín más. Ahí, bien. Ojo al de rojo, Álvaro Camblor Valladares. Ahí el sobrino de Eufemiano. Cómo viene apretando. Normalmente cuando apretas así, yo que a mí que se me da muy bien hacer eso al final,
suele ser cuando no corres nada durante el resto de la carrera. Pero bueno, eso son cosas que cada uno regula en función de lo que le gusta la foto. La foto del final cuando entras sprintando queda muy bien. Borrosa, pero bien. ¡Ánimo, chicos! ¡Venga, apretamos ahí! Fuerte, fuerte. ¡Vamos, vamos, Ana Isabel, dale! ¡Madera! ¡Venga, Borja! Borja López, hace unos años exjugador del Sporting, que entra ahora en meta. Sergio García Pastrana, el próximo que va a entrar ahí, papá Pastrana. 26-13 que va a hacer Sergio García Pastrana. David Gargantiel, ahí Titán. Este me ganaba en las San Silvestres, muy bueno en su día. Celsa Arias, el año pasado, y la tenemos octava. Como la ganó la madre el año pasado, este año dijo, voy a ser con papá, casi entro delante. La mamá de Celsa, que llegaba creo que hoy octava, el año pasado llegaba a séptima. Una gran atleta, Mónica Arias. ¡Vamos, María, dale! ¡Ay, Luis Pelayo, Patricia Agüera, el bueno de los Ovalla, que entra ahora! Y Julio Pinilla, ese del blanco del fondo, es campeón de España de Laser Run Master 50. Ojo, ahí lo tenéis. Y el que no gana es Lucky, el amarillo, José Ángel Núñez, que por lo menos ha llegado delante del heladero. El heladero, de momento, no se le espera todavía antes de los 30 minutos a Iván Acevedo Noval. Ahora la gente, la verdad que siempre tiene mucho mérito el público, ahora porque está esperando a ver si viene su familiar, si viene su amigo, está girando todo el rato la cabeza, está tratando de buscar, se les pone delante el speaker, les tapa, pero bueno, como os digo yo, estoy trabajando, esto es lo que hay. Bueno, agradeceríamos a toda esa gente que corre sin dorsal haciendo el canelo, que por lo menos no anden haciendo eses en la última sprint, adelantando gente, porque como tienen a uno para encima, va a ver la de Dios. Es que, joder. Tommy. ¡Ánimo, campeones! ¡Venga, vamos ahí, esos últimos metros! Ahí disfrutando de esos 6 kilómetros con algo que tenemos en el recorrido. Este año hay Adrián Arbolella, el zurdo de oro. En su día, ¿cuántos tableros habrá roto Adrián Arbolella? Muñecas de compañeros en pases, no, o asistencias. Pases o asistencias, Arbolella no. Javier Aguilar, muy bien, Javi, que entra ahora en línea de meta. Un hombre que fuera internacional en piragüismo. Bruno, ahí que entra ahora. Diego Álvarez Queipo, que también está a puntito de entrar. Lo vemos ahora cruzar justito la meta. ¡Ánimo, señores! Venga, vamos ahí. Últimos pasitos, últimos metros. A las 6, entrega de premios. A las 6, recordamos que podemos mirar en 3, 2, 1, go las clasificaciones. ¡Vamos, Alex! ¡Dale! Vamos a tener aquí como 30 minutos más de gente entrando, como el gran Fernando Perrino, ídolo del náutico de Carreño, una auténtica leyenda del atletismo. Por favor, no nos paramos después de entrar en meta, seguimos avanzando. Seguimos avanzando, por favor, público. Atletas. Estamos colgando clasificaciones en la página web sansilvestregijón.es o .com, Gerard. ¿.com o .es? .es, creo. Bueno, si ponéis San Silvestre Gijón en Google os va a llevar a la página web de la carrera y podréis consultar vuestro puesto en el día de hoy. Saber si hicisteis podio en una categoría. Recordamos que el podio es los 5 primeros de cada categoría y que luego podremos subir al podio, como en su día el gran Dani Rodríguez, un auténtico fenómeno,
Y entraba ahora en línea de meta Alejandro Valle, que va a entrar ahora. Y ahí en la página pone todos los trofeos que la gente puede consultar si le toca algo. Vale. Confirmamos página web sansilvestregijón.es para comprobar las clasificaciones. 5 primeros de cada categoría para la entrega de premios, por lo menos en la carrera de los adultos. El gran Javi Bretón, ahí lo tienen, cómo hacía así con la mano cuando jugaba baloncesto, hacía acompañamiento todo el rato, no se lo pitaban y se iba de los rivales. No le ganábamos un partido. ¡Ánimo, chicos! ¡Venga, vamos! Venga, Diego, dale. ¡Ey! Súbeme música. Llega ahora Fernando Couto. ¡Venga, Luis, dale! ¡Ay, Luis Joaquín Fernández, que va a entrar también ahora en la línea de meta! ¡Ay, Jabatos! ¡Venga, vamos ahí! Mariano Pérez Casero, llegando por delante del heladero. Y Sonia Prieto, que entra ahí ahora. La hija que debe ir tirando por ella. Venga, Alberto Fernández García, siguen llegando más codemistas ilustres. Garci no ha llegado, llegará el padre o habrá llegado el pobre hombre. Venga, vamos chicas, vamos chicos. Y ya la vemos de negro disimulada. Paula Núñez Ablanedo. Disimulada ahí, entrando en meta. ¡Ánimo, chicos! ¡Ay, Paco Moreno, que lo debemos esquivar al lado contrario, a ver si no lo veo! El gran Francisco Moreno en su día, grandísimo tirador baloncestístico. ¡Venga, Rogelio! Leyenda de la natación, lo sacamos del agua un día y se nos ahoga. ¡Ay, Damián Arias, que entra ahora en meta! Y ahora parece que estoy trabajando y todo, que estoy mirando gente. Yo ya empiezo a estar preocupado. Ahora ya te digo yo, bueno, a ver en qué estado llega mi prima, que la ha engañado para que corra. Y llegará sufriendo dentro de 10 minutinos. Y la tendremos sufriendo. Estos todavía entran pletóricos. Se les ve que lógicamente han corrido de lujo. Llegando ahora poco a poco a nuestra línea de meta. Completando estos 6 kilómetros de recorrido. Juan Vázquez va a entrar ahora en línea de meta. Ahí al gentío. Hemos perdido a la parte Roque de la familia Pérez Roque. Ahí llega el patriarca. Pero en este caso Ana ya todavía no la vemos. ¡Ánimo, chicos! Venga, vamos ahí. Que estamos llegando ya a meta. Música a tope. ¡Dale, Bea!
hay este año. Sí, no, mira, igual, ¿te quieres? igual hay 2.000 o 3.000 personas corriendo sin dorsales. Es desproporcionado. Pues ven aquí mejor. No, porque no veo. Yo me meto aquí y aquí están girando. Llega un punto que esquivan. No, mira, a tú te cogen y llevan. Tanto no. Grandísima participación. ¡Ay, Jorge Martínez! El portero internacional en su día de balonmano. Por favor, seguimos pasando, no nos paramos. Por favor, no nos paramos, hay que pasar. Hay que pasar esta zona de meta. Viene mucha gente detrás. Ay, Alvarín, te falta la falda, ¿eh? ¿Qué te hubiera quedado a Álvaro Aguilar Galindo esa faldina a juego? ¡Ay, Francisco Barbón! ¡Qué grande! Entrando en línea de meta. 37 minutinos. En la liga con Alberto ha llegado 5 minutos después, pero bueno, corre mucho. ¡Ay, Alberto, grande! Esto es lo que me saca de punto. Me pasa la gente, me choca para saludarme y yo. No me da tiempo. No veo. Pero mira, ahí, mira. Por favor, no paramos. Seguimos pasando hacia el fondo. Gracias. Me hace poco para parar aquí. ¡Ánimo, campeones! Venga, vamos ahí poco a poco llegando a nuestra línea de meta. Aquí en la San Silvestre gijonesa. Alberto Gallego que entra ahora en meta. Nuestro árbitro de balonmano más internacional. Esto es un no parar de gente. ¡Ay! Joel el Travieso con la 7 veces campeona de la Copa de Navidad. Jessica Traviesa que entra ahí en nuestra línea de meta. Una grandísima nadadora en sus tiempos mozos. Todavía sigue defendiéndose. Y su hijo Joel, el único hombre del mundo capaz de saltar 5 veces su propia altura. Mide casi 1 metro, pues salta casi 5. Venga, chicos, por favor, seguimos caminando hacia el fondo. No nos paramos después de entrar en meta. Seguimos avanzando. En el día de hoy, por desgracia, mucha gente corriendo sin dorsal y aparte entrando en meta, causando un gran perjuicio a la gente que sí se ha inscrito en tiempo y forma, como tiene que ser, y corriendo por las estrechas calles de Gijón, que al final somos una ciudad tipo pequeña, mediana, y tenemos las calles con el ancho que tenemos para entrar en meta y llegar aquí a la antigua pescadería, estos 6.150 metros más o menos. Ahí tratando de adelantar gente, el gran Álvaro Pérez Balmori, que se las sabe todas. Se tira a la izquierda para que lo vea, para que lo nombre. No Aitor Fernández, que entra detrás de Balmori, lo iba acompañando y no ha podido adelantarlo el hechicero del Codema en ese tramo final. Ahí tenemos el killer asturiano, Pablo García García, también conocido como Pablo Ronaldo Nazario. Luciendo ahí la camiseta del padre. A ver si la usa más para correr un poco, que se lo merece. Venga, chicos, vamos pasando, por favor. Vamos. No nos paramos. Franklin, por favor, puedes seguir pasando. Franklin, que no está gordo, vamos a decirlo como es. Está finito. ¡Ay, ánimo, campeones! ¡Venga, vamos! A ver, que no está para ir adelantando. Madre mía.
doble, gente. Sí, no, ya es. Pero ahora ya es el colapso, ahora ya se ha colapsado. La gente, que por encima es que hay algunos que no llevan dorsal y que te piden agua allí. No, hijo puta, tú sigue. No te has inscrito, no hay agua para todos. Porque van a llegar aquí 1000 tíos sin agua hoy. Y eso que hay agua, cascoporro además. ¡Ánimo, chicos! ¡Vamos ahí! Por favor, no nos paramos, seguimos avanzando. Vamos hacia adelante. Vaya tú más guapo, no la había en rosa. Estamos pletóricos, hombre, el gemelir bueno. ¡Ay! Muy bien, Inés. Oye, te veo más delgada, ¿eh? Muy bien. Venga. El atasco está al fondo. Por favor, seguimos avanzando. Al fondo, gracias. Seguimos avanzando. A Coque que no lo dejan pasar, ¿eh? Está recordando sus tiempos trabajando en la noche. Con calcetines blancos no pasas, Coque. De la semana pasada a esta le queda mejor la camiseta, o ha dado de sí, o ha comido mejor esta última semana. ¡Ay, chicas! ¡Muy bien! ¡Arriba esas manos! ¡Ay, grandes! Esa marea amarilla. ¡Ay, Armando Álvarez! Que va a entrar ahora en meta. Ahora ya está en posición de pívot. Yo ya me puedo poner aquí parado a esperar. Jesús Martínez Salvador, que ha pasado ahí hace poco, que le hicieron el flis con el agua para que pareciera que ha sudado y todo. En su día concejal de deportes. Ahí lo tenemos corriendo una San Silvestre. Y jugó el otro día el partido contra los medios de comunicación. Ahí lo tienen. ¡Ánimo, avituallamiento! Pasamos, gente, aunque sea sin avituallamiento. Tenemos la meta colapsada. José Ramón Tuero que entra ya ahí con el hijo. ¡Ay! Y la hermana buena de las Pérez Roque que entra ahora. No contábamos con ella, ¿eh? Pensábamos que iba a atajar, que se iba a hacer un Juanma Castaño. ¡Dale, Joaquín! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Venga! Hay que acabar el año bien. Sí, sí, a tope. ¡Feliz año! Igualmente. Igual ha entrado y ha dicho que no me vea. Ahí viene, bájame música un poco. Ahí viene el primer representante del TIG Islandia. Ahí vemos a Astrid Acevedo. Bueno, Astrid García con Adaya Acevedo e Iván Acevedo. Iván, que por fin ha ido a Turquía. Iba siendo hora, Iván. Qué bien te queda. Porque esto no da para más. ¿Tú ves la cantidad de gente sin dorsal? Un 30% seguro, un 40%. Muchísima gente. Mañana te paso mi y yo salí de meta. No, sí. 4 kilómetros y medio. No. Puedo hacer más kilómetros, pero hay que estar cerca. Ya veremos. A las 6. Recordamos a las 6 de la tarde.
tendremos la entrega de premios. ¡Ahí, esos chicos de balonmano! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡A tope! Tan fuertes, ¿eh? Manuel Gorostidi, el nefrólogo de oro, que va a entrar ahora ahí en línea de meta. Yo sigo preocupado, ¿eh? Decía que mi prima corría, que la había traído a correr, engañada y tal, no ha llegado. Ojalá haya llegado y se haya escondido por ahí para que no la nombre. Pero yo sigo aquí preocupado, como buen primo explotador que la saca a correr. ¡Ay, ánimo, campeones! ¡Venga, vamos! Recordamos que tenemos clasificaciones en la página web sansilvestregijón.es, donde podremos consultar si estamos entre los 5 primeros de cada categoría, lo cual nos da derecho a la ceremonia de podio de las 6 de la tarde. Está fuerte, ¿eh? ¡Maestro! ¡A tope! Don Iván de Quevedo Cantora. En los últimos años, tercero y quinto en la travesía a nado de Navidad, que venía sudado y que ha dicho, si soy cornudo, perdón, si tengo cuernos voy a lucirlos. Ahí lo tenemos. Ten amigos para esto, para que te llamen cornudo. Oye, él me dio un cabezazo sin querer, el prove. Como no veía. ¡Ánimo, chicos! Posible jugadora de Evia, ¿eh? Ahí la tenemos. Puede ser, ¿eh? Venga, chicos, muy bien. Vamos ahí. Bueno, ahí que corriendo ese equipo. Ahí con Jorgito. Ahí, muy bien. Ángeles Llera y Francisco Rivas del estadio. Ahí los tenemos entrando en meta. ¡Ánimo, campeones! Vamos ahí, muy bien. Mira, el del fondo viene chiribiribi, po, y para la playa. Para allí, a bañarse. Ah, venga, para el agua. Hostia. ¿Dónde está la playa? No. ¿La playa? Hemos perdido un niño de 40 años que se llama Borja, bueno, alguno más, que se llama Borja Prado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quería bañarme, mamá! Ahí lo tenemos. Si alguno tiene una crema antiarrugas, que se la regale para Reyes. Borja Prado, un grande. Por favor, dorsal 27-41, Noa, zona de podio. De zona de arco de meta. ¡Ay, pichón! Muy bien, muy bien. Ahora lo importante ya es para la foto, es sonreír y tal. Vamos bien. Venga, segunda vuelta, empezamos. Que sí, hombre, que queda otra vueltina, 6 kilómetros. Para empezar bien el año, ya verás, mañana unas agujetas guapísimas. Y lo bien que vais a tomar el turrón hoy de noche, los que tengáis agujetas mañana, ya veréis cómo presta. Vais a empezar. El agua con azúcar es bueno, pero yo me tomo unos mazapanes de Islandia y me quedo más fresco que corriendo. Hay de momento todavía mucha gente. A las 6, en 8 minutinos, entrega de premios en la plaza del ayuntamiento. Allí estaremos por fin en esta entrega de premios
de la San Silvestre. Esta 56ª edición de la San Silvestre gijonesa, que cuenta con el patrocinio de Total Energies, Unicaja, Omoda Jaeco, Coca-Cola, Central Lechera Asturiana, Emulsa, Ser Gijón y Diario El Comercio en esta Total Energies San Silvestre, 55ª edición de la San Silvestre. Creo que son los chicos de la Asunción que se están planteando cambiar la equipación y jugar con falda, que les queda bien. ¡Ánimo, chicas! Esto está prácticamente finiquitado. No coja el teléfono, pero el año pasado también era masculino, así que bien. O sea, pudo